Camino Real, tierra adentro es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Nos vamos en bicicleta, aquí la tenemos atrás. O hasta en cuatrimoto. Vamos en cuatrimoto a pie. Sí. Pero ganas tenemos de pasear. Sí, claro. Así es. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Buenos días. Hola, Muy Francisco. buenos días. ¿Cómo Yo también estás? quiero saludo Eso. político. Cuéntanos, hace poquitito ya cumplió entonces 7 años El este día de Camino ayer, Real. 1 de agosto del año 2010, fue nombrado este camino Patrimonio de la Humanidad. Es el camino más antiguo de América y se recorrían 2.900 kilómetros. Este camino iniciaba en la Plaza de Santo Domingo, aquí muy cerca en el centro histórico. Ahí hay una placa que dice, aquí da inicio el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Por qué? Porque estaba la aduana, la antigua aduana, y de ahí salían los carruajes que iban hasta Santa Fe, Nuevo México. Imagínense, eran 6 meses de travesía y este camino se recorría cada 3 años. Pero lo interesante de estos 6 meses es que estos carruajes iban parando en diferentes ciudades que se fueron fundando desde 1598, en que un conquistador que nació aquí, ese ya nació aquí, ya no nos lo importamos, ya lo, Se fue nacional, producto nacional. lo generamos en Zacatecas. Sí. Don Juan de Oñate nació en 1550 y en 1598, por una célula del rey Felipe II, se le permite que conquiste las tierras del norte, que vaya más hacia el norte. Y él se encuentra con Santa Fe y con Nuevo México, al cual le da el término Nuevo México porque piensan que va a haber las mismas riquezas que había en la Ciudad de México cuando llega Hernán Cortés, pero no. Se encontraron con que no había la misma riqueza que encontraron y entonces muchos de estos soldados que se habían enlistado para ir a conquistar esas tierras, pues se sublevan. Estos soldados venían de Tasco, ahora Tasco de Alarcón, se sublevan, entonces el virrey de Monterrey, que tiene también un estado, tiene una ciudad, el virrey de Monterrey manda más soldados para castigar a los amotinados y puedan llegar hasta esa región más lejana que es Santa Fe, Nuevo México, y que, bueno, fue parte de nuestro territorio, pero como sabemos, en la guerra de intervención perdimos la mitad del territorio y se fue Alburquerque y se fue Nuevo México con los Estados Unidos. Pero bueno, lo más interesante, lo más padre de este recorrido es que por el comercio de la plata se fueron fundando ciudades tan interesantes como Zacatecas. Claro. Y se puede ver el reflejo en su gran catedral barroca, o el colegio de Guadalupe, también en Zacatecas, que era un colegio franciscano para llevar la fe por todo el norte. Oye, Francisco, ¿y qué estados son los que comprende el Camino Real de Tierra Adentro? Bueno, comprende San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Guanajuato, claro, Querétaro, Pachuca, Hidalgo. O sea, todos estos estados claro, van a conformar este Camino Real de Tierra Adentro, sí, en donde no solo pasó el oro, la plata, sino también pasó las cosas que nos llegaban de España y las cosas que nos llegaban de Asia, para tener lo mismo que podías comer en la Ciudad de México o lo que podías leer, también lo podías leer en toda esta travesía que se fueron fundando en estas ciudades. claro. Muy bien, muy bien. Y ahora lo que podemos ver a través de este camino que bien tú decías ahora ya es patrimonio, pues podemos conocer mucho más de nuestra historia. ¿Por qué mencionarlo, por qué nombrarlo como patrimonio? Porque es una de las rutas más antiguas de América, que se han recorrido desde la época prehispánica. Pero lleva Ya 7 años esto apenas, ya 7 se lo años hubieran nombrado. Hace 100 años, ¿no? Hace pues 100, tendremos mayor sí. patrimonio. Claro. Pero bueno. Oye, y hay en este camino hay, no sé, iglesias, posadas, lugares donde quedarse que se fueron fundando al mismo tiempo de las ciudades, digamos, ahí como al lado del camino, como cuando uno va en la carretera y se para a comer su taquito, ¿no? Así pasaban como a rezar o pasaban a algún lugar, una posada donde dormir. Pues esto es el gran baluarte, precisamente, de que se fundaron villas, ciudades, haciendas, alrededor del Camino Tierra Adentro. Deben contarles que en Zacatecas existe un molino del siglo XVII, final del siglo XVII, pero además del molino del siglo XVII existe un frontón donde los vascos iban a jugar frontón, ¿no? Claro. O sea, se fueron trayendo pues bueno, de España, ciertas actividades que también fueron parte de este Camino Tierra Adentro. Y que se van fusionando también con la de México, seguramente. Y eso es lo que lo hace rico y un gran patrimonio. O sea, este intercambio
cultural, este intercambio de ideas y estas fundaciones que nos llegaron y que todavía son muchísimas. Tan solo Zacatecas tiene 13 estados nombrados por Naciones Unidas como parte del Camino Real Tierra Adentro. Durango era el centro quirúrgico donde la plata llegaba y se fundía en moneda. Era Ciudad de México y Durango. O sea, Chihuahua también uno de los grandes estados que también se conservan muchísimos baluartes. Me refiero a baluartes en cuanto a presidios, que no son presidios cárceles, sino fuertes para resguardarse, para recibir a los viajeros. Entonces, todas estas fundaciones, estos edificios, pues datan de este Camino Tierra Adentro, que tienen 7 años de ser patrimonio de la humanidad. Oye, se me ocurre, no tengo idea seguramente, a lo mejor ustedes compañeros, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros tiene este camino? ¿Tendrás idea? Sí, unos dicen que 3,000, otros que 2,900, pero... Wow. Claro. Pero ya La de bicicleta no nos va a 1900 a servir. 3000. No, serían muchos días para recorrerlo, pero sí en provoca. aquellos meses, 6 meses, imagínense recorrer los 6 meses a carreta e iban parando por diferentes poblaciones. Muy bien. Claro. Pero bueno, es parte importante de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y qué bueno que Naciones Unidas lo incluyó en el patrimonio mundial de la humanidad. Así es. Camino Real de Tierra Adentro. Muy bien. Pues hay que conocerlo. Muchas gracias.